va? Qué gusto. Bienvenido a Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Lucy Farías. Quédese con nosotros. Hoy un importante caso de la Sala Superior. Se trata de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral Cancha Pareja, mejor conocidos como lineamientos Cancha Pareja. Déjeme comentarle que la Sala Superior del Tribunal Electoral conoció de este caso en particular a través de la interposición de diversos recursos de apelación, múltiples recursos de apelación interpuestos por partidos políticos y ciudadanos que estaban impugnando precisamente la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que había ejercido la facultad de atracción para después emitir los lineamientos que protegían pues la equidad en la contienda en los procesos electorales. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al final revocó esta facultad de atracción y por supuesto pues estos lineamientos. Estudió minuciosa y exhaustivamente diversos temas como la reserva de ley, el artículo 134, las funciones y la competencia del Instituto Nacional Electoral y al final del día pues también la omisión legislativa. Todo esto tiene que ver precisamente con este asunto que hoy se conoce de manera coloquial como Cancha Pareja. Si usted quiere saber cómo resolvió la Sala Superior este caso, bueno, lo invito a que se quede con nosotros, ya que Pedro Lara y Malo recibe en el estudio a la doctora Macarita Elizondo Gasperín, que fue, usted lo sabe, ex consejera del Instituto Federal Electoral, también ex magistrada de este Tribunal Electoral en una sala regional y ahora está al frente de la Dirección de Consultoría y Servicio Profesional de Apoyo SC. Y también recibe en el estudio al doctor Isaías Martínez Flores, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Yo soy Lucy Farías y como cada semana lo invito a que se quede en este programa, que es un ejemplo de justicia abierta, compromiso de la integración de esta Sala Superior. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal? Como siempre les damos la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues como ya adelantó Lucy Farías, se trata precisamente este programa de esclarecer algunas cuestiones relativas a un recurso de apelación que, bueno, pues todo hay que decirlo, resultó muy polémico frente a la opinión pública y esa polémica de alguna manera, pues como ustedes saben, es un muestreo social lo que se hace en todas las autoridades que resuelven conflictos, incluidas las jurisdiccionales, y de alguna manera se traslada también los pareceres diversos que encontramos en la sociedad respecto de cómo se debe de resolver en un sentido u otro un asunto complicado, como es la naturaleza precisamente de este el que vamos a hablar en este programa. Y quién mejor que el propio secretario proyectista, uno de los proyectistas, para que nos ponga en antecedente. Lo que se está impugnando aquí es un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues para que ustedes lo identifiquen más fácilmente, es el que se conoce públicamente como el de Cancha Pareja, ¿no? Isaías, muchas gracias por estar con nosotros. Macarita, un placer de verdad tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco, Isaías, de qué se trata este asunto, qué es realmente lo que impugnan y cuál es el precedente que trae a este asunto, los antecedentes más bien que traen a este asunto a casa. Pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues en efecto es un tema de mayor trascendencia en el ámbito del derecho electoral y el derecho constitucional. Evidentemente, para poner en contexto el asunto, quisiera yo abrir el discurso señalando que la propia doctrina constitucional y argumentativa marca que las pautas para poder analizar de manera argumentativa una sentencia, pues tiene que ver con dos apartados de primordial característica que tiene que ver con la propia estructura del razonamiento y en la forma en que se argumenta una decisión para soportar la validez formal y material de la decisión. En este entendido, en el caso que nos ocupa, el Instituto Nacional Electoral emitió en uso de su facultad de atracción unos lineamientos en materia de equidad en materia electoral a fin de regular aspectos vinculados con el tema de informe de labores de servidores públicos, propaganda gubernamental
medios de control respecto a estos temas, que era la base por la cual el Instituto consideraba oportuno y en vísperas del inicio del proceso electoral 2017-2018, estimó conveniente emitir estos lineamientos. La primera parte en que se articulan estos lineamientos es razonar la facultad de atracción, que es el tema que ocupa en primer término el Instituto, y razona desde la vertiente que tanto los organismos públicos locales electorales como el propio instituto pues tienen un andamiaje jurídico constitucional a fin de establecer reglas encaminadas a lograr esta equidad en la materia electoral, vinculado con temas relativos a propaganda gubernamental e informe de labores de servidores públicos. Razona al Instituto que se encuentra superado el tema de la facultad de atracción, dado, revelando la importancia de emitir estos lineamientos de cara al proceso electoral que está por iniciar, y en esa medida justifica que sí se encuentra soportado jurídicamente para atraer el asunto y emitir estos lineamientos. En cuanto al fondo, y tiene que ver con los propios lineamientos, razona el Instituto las características primordiales enfocadas a esta norma, justificando que tiene como objetivo establecer estas pautas normativas a fin de regular la actividad de funcionarios públicos en materia de propaganda e informes, y que estos no impacten o puedan tener un impacto significativo de cara al proceso electoral. Justifica la pertenencia también en aras de garantizar el propio principio de equidad, que es uno de los principios rectores en esta materia, y tiene como objeto asegurar que la contienda pues tenga un margen o se lleve a cabo sin que los partidos, candidatos o actores políticos obtengan una ventaja frente a sus adversarios. En esta sintonía también razona la importancia de esos lineamientos, que son la de prevenir, corregir y sancionar conductas que se emitan en esta materia. Desde esa vertiente, el Instituto emite estos lineamientos, se articulan de manera primordial a través de un apartado de objetivos que justifica la razón de la norma, un apartado de glosarios que son conceptos en los cuales el Instituto pretende dar un significado a sus contenidos. En esos encontramos temas importantes como la de aspirante, que es una característica innovadora los propios lineamientos. Enseguida comienza el ejercicio de estos lineamientos a través de la regulación de la propaganda gubernamental. Aquí detalla el Instituto las características, los contenidos, las limitantes que deben tener esta propaganda gubernamental a fin de que se ajuste a los cánones que establece la norma. Un segundo apartado tiene que ver con los informes de labores de servidores públicos y rendición de cuentas, que también se justifica a la luz del 134 y el 242 en su párrafo quinto de la ley general. Un diverso apartado de los lineamientos tiene que ver con los medios de control. En este entramado lo que hace el Instituto es establecer los procedimientos que pueden dar lugar cuando se cometa una infracción a la norma, en concreto a estos lineamientos, y determina el tipo de procedimiento, las etapas en que se puede llevar a cabo y las sanciones en que su caso puedan dar lugar. En general, esta es la parte que estructura esos lineamientos. Algún punto interesante aquí en los lineamientos es que el Instituto toma en cuenta diversas ejecutorias en las cuales esta Sala Superior había ordenado al Instituto emitir lineamientos específicamente en materia de voceros y dirigentes partidistas, no tanto para razonar que es la base para emitir lineamientos, sino que lo toma como un criterio orientador para justificar que en ese ejercicio pues también estaba posibilitado para emitir los lineamientos. Sí, si me mandan regular a los dirigentes de los propios partidos, ¿por qué no voy a regular finalmente a los funcionarios públicos en ejercicio de un cargo, ¿no? Así es. Contra los lineamientos que emite el Instituto, diversos actores políticos, entre ellos partidos, servidores públicos en varios niveles de gobierno, impugnan esa resolución del Instituto y cuestionan temas torales que así se
vislumbran en el proyecto y radica esencialmente en que si estaba o no justificada la facultad de atracción del instituto para emitir estos lineamientos. Es decir, la norma marca que para que pueda llevar a cabo este ejercicio el instituto, pues es para atraer un asunto de importancia y relevancia y que tiene que ver cuando la competencia acontezca en las entidades federativas, y así es como puede asumir ese criterio, o bien para definir un punto concreto que deba ser de conocimiento y trascendencia a nivel nacional en la materia político-electoral. El segundo tema tiene que ver que estos lineamientos per se implican una restricción a derechos fundamentales, que así es como califican los partidos en sus agravios, y tiene que ver con la forma en que el instituto le da un contenido sustancial a la forma en que se va a llevar a cabo la propaganda electoral y los informes de labores, más allá de lo que pudiera marcar como parámetro o pauta la legislación vigente, que en específico se encuentra en el artículo 242 en su párrafo quinto de la LEGIPE. No soslaya en este punto también comentar que es verdad que el instituto, al emitir los lineamientos, sí desarrolla un apartado de fundamentación y motivación a fin de evidenciar que cuenta con un entramado jurídico también y legislativo, jurisprudencial, a fin de que pudiera emitir esos lineamientos. Y ya en el proyecto, en cuanto al fondo, que será la materia de discusión más adelante. Esa es la sorpresa, ¿no? Bueno, pero, ya saben, claro, es una sentencia ya tan conocida que creo que efectivamente saben que, bueno, pues que la mayoría de magistrados de esta sala superior determinó que efectivamente no procedía, primero, la facultad de atracción. Aunque se enfatizó que se trataba de unas consideraciones para mayor abundamiento, lo cual creo que hizo más daño que favorecer finalmente la facultad reglamentaria del propio instituto, porque se pone entredicho la metodología para llegar precisamente hasta la emisión de estas cosas. Y bueno, Macarita, tú sabes perfectamente, eres conocedor a fondo de todas estas cuestiones, y en principio el artículo 242 precisamente de la LEGIPE es, digamos, la manzana de la discordia, en el sentido de que abre la puerta al instituto para tratar los temas relativos a la propaganda de gobierno en términos generales, y que se relaciona con el artículo 134, que si bien efectivamente tiene una reserva de ley, es decir, el legislador aclaró que solamente se podía hacer a través de una ley en la que, por cierto, está en omisión el Congreso desde la legislatura pasada, porque hay un compromiso para que justamente en la legislatura anterior se hubiera desarrollado la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución. Entonces, ¿cómo evadir, al final de cuentas, la influencia de quienes ya están en el gobierno y que de alguna manera pueden desequilibrar la contienda electoral precisamente por las ventajas que da estar en el gobierno, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la invitación para pues intercambiar opiniones desde la academia. El hecho de una resolución efectivamente que se aprecia desde la academia con múltiples aristas. Se dice que es una resolución cuyo acto impugnado, concretamente los lineamientos, ha sido de los más impugnados en la historia de la institución que organiza una elección. Si se toma en cuenta, obviamente, sus antecedentes de Instituto Federal Electoral y ahorita Instituto Nacional Electoral. Estar en el instituto que organiza una elección y poner a la mesa y sentar a los actores y a los sujetos regulados no es nada fácil. Tengo entendido que estos lineamientos fueron votados por unanimidad. Entonces, el sentarlos a la mesa y analizar el tema con el propósito de que se establecieran reglas claras para una contienda electoral que se avisora bastante compleja como es el 2018, ya de por sí es una gesta, ¿no? Es decir, el solo hecho de pensar que eso fue materia del orden del día, ya era interesante ver la reacción. Quiero poner los antecedentes. Existe ya otro lineamiento que en acatamiento de especiales sancionadores ya lo emitió el Instituto Nacional Electoral y fueron días antes. Esos dos asuntos que datan del 2015 y 2016
son asuntos en donde los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional de dos partidos políticos, el que tiene el más antiguo registro y uno de los más recientes registros, el PAN y Morena, se cuestionó en esos especiales sancionadores actitudes de los dirigentes del CEN de promoción personalizada, de sobreexposición y actos anticipados inclusive de campaña y sobreexposición en medios de comunicación, etcétera, etcétera. Independientemente de la cadena impugnativa de estos dos asuntos, lo interesante fue que la Sala Superior en aquel entonces le ordenó, porque aquí viene lo que es materia de análisis desde la academia. Le ordena a Sala Superior en aquellos expedientes al Instituto Nacional Electoral adopte las medidas necesarias para prevenir, investigar y, en su caso, corregir conductas. Ese fue en un asunto. Y en el otro dice, para que a la brevedad emita lineamientos que permitan regular los criterios a los que deben de ajustarse la comisión de quejas y denuncias para casos de propaganda, en este caso política. Emite el Instituto Nacional Electoral sus lineamientos, un número anterior a los lineamientos, tengo entendido que es el 337, diagonal 2017, y lo emite. Y con base en esos lineamientos, que por cierto tienen un nombre muy particular, con base en ellos dice, porque guarda relación con esos lineamientos y se vinculan estrechamente. Esos primeros lineamientos son para regular criterios respecto de la aparición de dirigentes y voceros partidistas en tiempos de radio y televisión. Entonces, los primeros lineamientos están basados en una facultad reglamentaria que sí se le reconoce a la institución, pero en acatamiento de dos sentencias que devienen de especiales sancionadores. Y estos lineamientos, los más impugnados en la historia de la institución, surgen sin especiales sancionadores de por medio. Nada más refiere que se trata de un vínculo, ¿verdad?, y una relación con los lineamientos en acatamiento de sentencias. Entonces, es importante poner el estado de cosas, claro, para lo que yo voy a seguir diciendo, vinculado a la facultad de atracción. Sí, aquí hay una cuestión muy interesante y es el hecho, lo primero que se preguntará el público es, si se manda a regular la intervención de los dirigentes partidistas, ¿por qué no finalmente de los funcionarios públicos? Cuando ambas conductas, bueno, las conductas de ambos grupos pueden incidir en la equidad de la contienda. Aquí hay una cuestión que creo que desde el punto de vista precisamente de la generación de opinión pública, chocó frontalmente con el sentido de la sentencia. Y muchas veces, yo lo he dicho innumerables ocasiones en este programa, nos encontramos con una falta de pericia técnica por parte de la prensa. Es decir, no tienen por qué ser abogados ni tampoco conocer a fondo la materia electoral, pero sí es necesario que traten de transmitir la información de la manera más fidedigna posible, ¿no? Y lo digo porque efectivamente muchos medios, tanto de circulación nacional como, por poner un caso en el área metropolitana, el periódico Reforma, saca en primera plana y lo que dice en ese encabezado es el Tribunal Electoral echa abajo las limitaciones para la promoción personalizada. Pues claro, eso es una cosa que desata las alarmas ciudadanas. Evidentemente es una frase incendiaria que no se corresponde de manera exacta con lo resuelto en esta sentencia. Pero además tenemos, para abonar a toda esta polémica, dos votos particulares, ¿no? que alumbran cuestiones fundamentales para poder entender, digamos, las lógicas institucionales y las relaciones que tiene que tener finalmente el control jurisdiccional sobre la actividad administrativa. De tal suerte que pues ya estamos frente a un batiburrillo de ideas que creo que como línea general intentaremos de alguna manera desentrañar a lo largo del programa, que tenemos muy poquito tiempo, desafortunadamente es una sentencia muy compleja, ya más o menos nos ha dado Isaías un panorama general de todos los asuntos que se tratan, tanto por parte de los impugnantes como finalmente en el informe circunstanciado de la autoridad responsable.
Y tenemos de alguna manera que aclarar algunas cuestiones. Lo primero es que, bueno, es decir, la facultad reglamentaria del Instituto Nacional Electoral es una cuestión absolutamente necesaria. Ha sido reconocida en diversas sentencias de este tribunal, porque es necesario ajustar precisamente a lo novedoso del entorno práctico, es decir, la práctica de los propios actores electorales, pues las cuestiones que van surgiendo, las que se van identificando como problemáticas. Y yo creo que precisamente en ese ejercicio, una de las problemáticas mayores que pudo haber identificado el Instituto fue precisamente la injerencia de actores externos, por decirlo de alguna manera, dentro de los propios procesos electorales. Una de las cuestiones que más me llamó la atención es que mientras que la propia Constitución y la ley hablan de los tiempos de pre-campaña y de campaña, el Instituto lo alargó a todo el proceso electoral. Eso creo que fue uno de los elementos que podrían haber justificado desde mi punto de vista la intromisión en esa reserva de ley, ¿no? Es decir, estamos añadiendo un contenido que no estaba especificado ya en el marco normativo existente. Y por tanto, bueno, pues la facultad reglamentaria se debe de ceñir a esos cánones de tal forma que nunca rebase ni añada absolutamente nada nuevo a la ley que se supone reglamenta. En estos dos principios, que serían tanto el de reserva de ley como la cuestión de la jerarquía, digamos, de las normas, se descubre que, bueno, pues que efectivamente hay algunos puntos que no acaban de quedar claros, por lo menos desde el punto de vista que se proyecta en esta sentencia. El voto de la magistrada presidenta tiene una cuestión muy interesante, que es precisamente lo que tú hablabas, en el que señala que es uno de los acuerdos del Instituto Nacional Electoral más impugnados en la historia. Y se hace aquí una puntualización que también, en este caso, puede complicar el asunto, ¿no? Los actores no fueron solamente los 5 partidos políticos nacionales que aparecen precisamente en el recurso de apelación 232, sino que fueron más de 300 actores, bueno, recibimos más de 300 demandas, y una de las cuestiones que señala el voto particular es que precisamente esas demandas no se acumularon a la resolución del asunto, porque iban precisamente contra este acuerdo con diferentes puntos de vista más. Entonces, otra de las cuestiones que la prensa de alguna manera puso en tela de juicio fue la exhaustividad de la sentencia, precisamente por las cuestiones planteadas por muchos de los actores que quedaron fuera de esta resolución. Insisto, es un desconocimiento de cuestiones procesales, del sentido más preciso que pudiera llegar a tener, los efectos, digámoslo así, de esta sentencia, pero aún así es importante aclarar a nuestro público pues cómo se dieron esas cosas y en el debate cómo surgen también algunas cuestiones de mala información, ¿no? Y si nos permiten, pues vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. Bueno, pues ya estamos de regreso y la cuestión, como ven, es sumamente complicada. Macarita, a ver, cuéntanos un poco, desde ese punto de vista de lo que hemos comentado hace un momento antes de nuestro corte, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, ¿qué me hubiera gustado ver en la sentencia? Eso me gustaría decirlo. En esta línea de pensamiento que he referido, de cómo hay unos lineamientos que devienen de una ejecución de sentencia y que su base son especiales sancionadores. Se brinca el instituto a unos lineamientos autónomos, ¿no? Es decir, no hay un especial sancionador, entonces, y lo dice que se llama de facultad de atracción. Entonces, me pongo a observar la facultad de atracción. A mí me hubiera gustado que la resolución dijera los alcances de la facultad de atracción. Si bien es cierto, la resolución dice, yo no me meto en la facultad de atracción, lo voy a referir tangencialmente. Pero dice que fue incorrecta su Dice que fue incorrecto el ejercicio. Entonces, a mí me hubiera gustado
ver una resolución que analizara la facultad de atracción. ¿Cuáles son los límites de la facultad de atracción y los elementos que integran la facultad de atracción? Si vemos la norma, la facultad de atracción es la potestad para conocer cualquier asunto, y subrayo, es un sustantivo, asunto, de la competencia de los soples, cuando su trascendencia así lo merite, o para sentar criterios de interpretación. Pero es cuando el asunto, su trascendencia lo merite, y entonces atrae, o atrae el asunto para establecer criterios de interpretación. Pero asunto aquí es sinónimo de caso concreto. Asunto aquí no es sinónimo de facultad reglamentaria. Entonces, a mí me hubiera gustado una sentencia que estableciera los parámetros de interpretación del artículo de la ley que alude a la facultad de atracción para referirle a la institución que se vaya caso por caso, pero ese caso resuelva de manera concreta el caso y, si es tan importante y trascendente, establezca criterios que homologuen a todos los OPLES, para que no se vaya caso por caso de los 1000 de todos los OPLES o lo que fuere, ¿no? 300 por lo menos fue en este caso de impugnaciones, imagínense. Bueno, en este caso estamos hablando de una facultad de atracción, pero no hay que perder de vista que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé dos facultades a la institución: las atribuciones generales y las atribuciones, dijéramos, especiales. En las facultades especiales sí está la atracción, la asunción y la delegación. Son extraordinarias. Son especiales, extraordinarias. Y las facultades generales, que vendrían siendo ordinarias del IFE, entre ellas está la reglamentaria, expedir reglamentos. Entonces, a mí me hubiera gustado una sala superior que dijera: a ver, Instituto Nacional Electoral, no es facultad de atracción por estas razones. Tú no tuviste un caso concreto y no lo estás atrayendo para ti para establecer criterios generales. Entonces, no es una atribución especial. Pero, ¿qué crees? Tienes facultades reglamentarias. Entonces, desdoblo tú lo que estás diciendo, aunque bautices mal al niño, no es atracción, pero sí está el niño. Entonces, sí hay facultades reglamentarias. Pero, ¿qué crees? Hay reserva de ley. Entonces sí, hubiera entrado por la facultad de atracción, establecer los parámetros de la facultad de atracción y referir después los principios, entre ellos el principio de reserva de ley, de supremacía de ley, que también es digno de analizar. ¿A qué me voy a referir? Si nosotros, aquí en este caso, hay que ver lo que subyace, el trasfondo del caso, no el caso en sí, ni las ramitas, no, el bosque. Aquí se abre muchas vías, no nada más es Instituto Nacional Electoral y Tribunal. Estamos hablando de que todos los responsables de una situación de esta está el Instituto Nacional Electoral, muy echado para adelante para regular en facultad reglamentaria, aunque le llame de atracción, indebidamente de atracción, está regulando una situación. ¿Pero por qué? Porque hay omisión legislativa. Y también tenemos otro sujeto aquí, que es el Congreso, que tiene la obligación por mandato del constituyente permanente de legislar. Si nos vamos a analizar cuál es el antecedente del artículo 134, concretamente sus reformas, el artículo 134 nada más ha tenido 4 reformas desde el 17. Una en el 82, me hubiera encantado que lo dijera la sentencia, breve si quieren. Así que tan rengloncitos que yo traigo aquí. En voto particular se menciona la de 2007 y 2014, sí, pero que son viene las más trascendentes. En el 82, ¿no? Que fue de Madrid, del presidente de la Madrid. Con Calderón hubo 2 que distan en 3 meses de diferencia uno de otro, pero ahí empieza lo interesante. En el del 2007 no viene la facultad reglamentaria, la reserva de ley desde el 2007, porque en el 2007, si bien es cierto, alude a la reforma constitucional, a la propaganda institucional, a la aplicación imparcial de los recursos públicos, el transitorio dice textualmente: el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones, no dice emita una nueva ley, dice adecuaciones que correspondan a las leyes federales ya existentes en un plazo máximo de 30 días. Entonces dice,
Claro, la homologación normativa la general, homologación no le da la reserva de ley al Congreso. Entonces, la reserva de ley viene, curiosamente, por una reforma, no al 134, sino al artículo 41 constitucional, que en febrero del 2014, ahí dice, cito textualmente, el transitorio el Congreso de la Unión deberá expedir durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año del ejercicio de la 62 legislatura la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134. Estamos hablando de la legislatura pasada ya. Entonces, la reserva de ley es hace 3 años. Aquí hay una cuestión que me parece muy importante, Margarita, y es precisamente pensar por qué se suman los partidos, en este caso, en este asunto en particular. Dejemos por un momento los 300 y pico de más recurrentes que se resuelven a través del recurso de apelación 222 y se desechan porque se queda sin materia, evidentemente, al anularse, precisamente, invalidarse este acuerdo general del Instituto Nacional Electoral. Y aquí la cuestión es, ¿qué interés tienen los partidos políticos, 5 partidos políticos nacionales, en impugnar algo que atañe a los funcionarios públicos? Pues claro, porque al final de cuentas no hay esa separación entre los partidos políticos y quienes hacen gobierno. Es una de las cosas que hemos insistido en este programa. Es decir, señores, ustedes pertenecen a un partido político, pero por favor quítense la camiseta del partido político y pónganse la camiseta de gobierno. Es decir, ya ustedes ya no están libres de actuar en beneficio de sus propios partidos. Ustedes ya se deben, al final de cuentas, a la ciudadanía. Es una cuestión del ejercicio precisamente de la función pública. En este asunto, precisamente, vienen 5 partidos políticos nacionales. Cuando lo primero que se argumenta precisamente, por lo que acaba de comentar Margarita respecto de la posibilidad de reservar la ley, es casi, tú no te puedes meter con los funcionarios públicos, ¿no? O sea, tu instituto, a pesar de que tienes un artículo 242, fracción quinto párrafo, de la ley JIPE, tú no te puedes meter en este asunto. Entonces el instituto dice, oye, pues si a mí me están incluyendo en el paquete de vigilancia del funcionamiento correcto del aparato electoral, a los funcionarios públicos, porque evidentemente tienen injerencia y tienen medios públicos para poder aparecer y decir que su partido en el gobierno hizo las maravillas de la historia, y eso pues evidentemente es una actitud que puede incidir en la equidad de la contienda. Sí, aquí es importante puntualizar, e incluso las voces en medios han realizado la comparación entre las facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral frente a otros de su misma naturaleza. Aquí es un punto importante. Debemos tomar en cuenta que la reforma en materia de telecomunicaciones dio una nueva vertiente, una arquitectura constitucional diferente al que se tenía respecto al Banco Nacional de México, al entonces INE, ahora IFE, y otros como CNDH, que tenían una regulación un poco menos acabada a como ahora se tiene con esos órganos autónomos. ¿Por qué marcó esta diferencia? Habría que ponderar que lo que calificó en la sentencia de la Sala Superior es un estado de cosas en donde todo acto de autoridad debe tener como límite, como tope, la Constitución. Todo poder público que ejerza una autoridad debe tener ese marco que es su inicio y su fin. No puede ir más allá de lo que establece este ámbito regulativo que establece reglas, principios y valores. ¿Por qué digo esta diferencia? Porque se apuntaba que la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones sí poseen facultades, incluso lo ha dicho la Corte en la controversia constitucional, si no me recuerdo, 117 de 2014, que resolvió el problema que se generó entre la Cámara de Senadores y el Instituto Federal de Telecomunicaciones respecto a si podía emitir o no reglas o reglamentos. Bueno, pero en este caso tenemos también una acción de inconstitucionalidad que sería la 92 de 2015, en el que, por ejemplo, sí se reconoce que las regulaciones relativas al artículo 242 en relación con el 134 constitucional, en un intento de una legislatura, no sé si era Coahuila o Chihuahua, mal no recuerdo, decían, es que ustedes no pueden legislar lo que el propio instituto ya reglamenta. Y eso lo dice también la Corte. Entonces, aquí las cuestiones de la constitucionalidad, desde mi punto de vista, creo que deberían de ser más enfocadas desde el punto de vista teleológico. La trascendencia de una sentencia como esta en la praxis, en el sentido material, creo que es mucho menor de la que le adjudican los medios de comunicación. Eso es verdad y también el público creo que lo debe de saber, porque finalmente
la Sala Superior, por mayoría, decide que efectivamente el instituto está excediendo esa facultad reglamentaria precisamente por la base constitucional. Sí. ¿No? Es un razonamiento, me parece, correcto, pero si lo trasladamos, por ejemplo, al ámbito de lo que plantea como metodología de relación jurídica entre ambas autoridades, el voto particular de los magistrados Infante y Rodríguez, lo que dicen es, bueno, podemos dejar pasar esta reglamentación porque ya en su momento, a la hora de aplicarla, podrá ser impugnable. Es decir, la afectación que pueden tener al final de cuentas estas normas es perfectamente salvable en los casos concretos que pudieran venir ante este tribunal a impugnarse, ¿no? Y ahí está la clave. El hecho de que no se haya permitido a través de reglas generales establecer la uniformidad en la actuación frente a un proceso, ¿por qué no se permitió? Pues porque está la reserva de ley. Entonces nos lleva a un caso por caso y a una sobresaturación de los asuntos, tanto en instancia administrativa del propio INE como en instancia judicial recurrible ante el propio tribunal. Aquí lo que trasciende a mi análisis es lo siguiente: si no era la facultad de atracción y entonces estamos en la facultad de reglamentaria, insisto, indebidamente bautizada por el INE, pero dentro de sus facultades ordinarias de regulación, entonces el siguiente paso es decir, ¿tienes o no tienes esas expeditas en este momento esa facultad? Pues fíjate que no la tienes porque hay una reserva de ley. Eso me hace recordar un caso cuando yo fui consejera electoral, si no mal recuerdo, fui la única que voté en contra, precisamente por reserva de ley, cuando se trató de regular el derecho de réplica a través de unos lineamientos. Cuya ley no existía en aquel entonces, no justamente. existía en ese entonces, Sí. se trata de regular, no es posible, hay una reserva de ley que lo dice expresamente, que se tenía que emitir la ley el día 30 de abril del 2009. Y tardaron 11 años en legislarlo. Y entonces se dio, porque hasta el 2015, efectivamente, Sí. 11 años 11 en legislarlo. años en Entonces, una legislarlo. omisión legislativa recurrente en donde un transitorio que exige al Congreso de la Unión regular de la necesidad de un derecho fundamental y no lo hace, entonces tenemos un transitorio que se convierte en regla general y una omisión legislativa que gobierna al país. Eso no puede ser. Entonces, tenemos aquí un caso de un Instituto Nacional Electoral muy echado para adelante, pero con la intención de visibilizar el problema. Lo mismo sucedió en el derecho de réplica. Me queda claro que tuvieron éxito a visibilizarlo, ¿no? Claro, O sea, se visibiliza por supuesto el que problema. sí. Entonces, ¿en qué estriba? ¿Cuál es el consecuente? Que el tribunal, a mi criterio, debió haber establecido los parámetros de la facultad de atracción, debió haber establecido efectivamente que estamos frente a una facultad reglamentaria, con un apellido que le quiso poner diferente, pero con el límite de la propia Constitución. Y en consecuencia, vamos a desagregar esos lineamientos, en qué casos sí entra en la reserva de ley y en qué casos no entra en la reserva de ley. Por ejemplo, se dijo en la primera intervención que la denominación de aspirante es algo creado en los lineamientos. Perdónenme, no. No es cierto. La propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece concretamente cuáles son los alcances de la calidad de aspirante. Entonces, pero eso lo estamos diciendo aquí en círculo de análisis académico. Lo curioso es que la confronta que hace precisamente esta sentencia habla de correspondencia o no correspondencia con la Ley General de Y ahí lo dice, Electorales. en esa confronta, en esos párrafos, por un lado inicia diciendo… Es una tabla, ¿no? Es una tabla, lo evidencia, pero no lo desglosa. Entonces dice, el instituto refiere a un concepto de aspirante, no hay su consecuente en la ley. Y más adelante sí refiere el consecuente en la ley. Y entonces dice, pues, ¿qué cree? Que sí hay la propia ley, concretamente el artículo 2, si no mal recuerdo, 369, dice, a partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, estos podrán realizar los siguientes actos. Entonces, la ley sí trae esa… Bueno, aquí lo importante, para efecto de la resolución,
considero, ahí sí me adhiero al voto particular de los dos magistrados, de que debió haber dicho hasta aquí hasta aquí sí estamos en un esquema de reserva de ley. En estos casos no estamos en un esquema de reserva de ley y sí es posible considerarlo constitucional en tanto se interprete de esta manera. Y entonces hacer una interpretación conforme en esos lineamientos. Aquí hay una cuestión que creo que es muy importante que también conozca el público y que no se corresponde del todo con, digamos, la versión que se transmitió a través de los medios de comunicación, la prensa en general, y es el hecho de que efectivamente que se hacen consideraciones acerca de la facultad de atracción, ello no queda como una cuestión de efectos jurídicos en las sentencias, para mayor abundamiento, lo cual quiere decir que, bueno, pues tendremos que enfrentarnos en algún futuro no muy lejano a rebautizar al niño correctamente, ¿no? Si es que se vuelve a utilizar en ese sentido la facultad de atracción. Pero ya saltándonos, digamos, el principio que le da la licencia jurídica al Instituto Nacional Electoral para proceder, la relación con las OPLES, que también tienen entre las facultades reconocidas el hecho de regular los procesos electorales locales. Quizá podríamos enfocarlo, y lo hace de alguna manera el voto particular, enfocarlo desde ese punto de vista, es decir, pues la facultad de atracción también fue correcta porque pues era una cuestión que tenían que legislar las OPLES, ¿no? Legislar, en ese sentido en el que se dice, estamos invadiendo competencias, ¿no? Es que hay quizá un punto importante que no debemos perder de vista, es que los lineamientos no tienen por objeto establecer parámetros o cánones en materia de propaganda, campañas y precampañas. Claro. Su enfoque va únicamente al tema de propaganda gubernamental e informe de labores de servidores públicos. Ese es el aspecto sustantivo que estaba vedado para el Instituto poder regular. Si nosotros tomamos en cuenta los precedentes que ha sentado la Corte en esta materia, siempre ha dicho, entidades federativas, ustedes están vedados para regular el 134, su párrafo octavo. Sí. Ya lo comentó la doctora, aquí un punto importante, en la reforma 2007 estableció una pluralidad de legisladores federal y local, porque así lo disponía el propio transitorio. La reforma 2014, que no fue para el 134, pero sí para el 41, se queda sostuvo, en el ámbito federal, ¿no? Queda únicamente para la Cámara de Diputados, senadores, el Congreso de la Unión, emitir la ley reglamentaria, incluso lo dice para regular aspectos comunes, federación, entidades federativas, en materia de propaganda gubernamental e informe de labores de servidores públicos. Si no me equivoco, eso también es de la reforma de 2014. E incluso en un transitorio del EJIPE se establece lo siguiente, que mientras el Congreso de la Unión no emita esta ley reglamentaria, subsiste como una norma transitoria el 242 párrafo 5, pero no es la base para que el Instituto pueda incluso regular más allá de lo que establece la ley. Recordemos que la facultad reglamentaria implica únicamente desdoblar, detallar, más no innovar, ampliar o establecer nuevas cosas que no dijo el legislador. Creo que es un punto importante ahí para poder sentar la base de qué es lo que puede hacer el Instituto y qué no puede hacer, con diferente perspectiva a si podía o no hacerlo. Aquí un punto importante es, no es el estado de cosas lo que define un tema de constitucionalidad. Lo que define un tema de constitucionalidad es, me presenta un caso concreto, qué es lo que como yo tribunal voy a decidir, porque soy un tribunal constitucional. No puedo legislar cosas que se han mantenido en un statu quo, y eso me permite a mí como parámetro decir, si ha estado así por tanto tiempo, así debe continuar en el futuro. No, porque finalmente un tribunal constitucional está abocado a revisar si un acto de autoridad se ajusta o no a la Constitución. De hecho, aquí el punto importante es hasta dónde puede el Instituto llevar a cabo su competencia. Eso lo define un tribunal constitucional. No podemos aquí nosotros crear nuevas competencias que no se le establece al Instituto a partir de la Constitución. Recuerdo el caso que comentaba hace un momento de IFETEL, ahí hablamos de una competencia expresa para regular. Aquí el Instituto no tiene una competencia expresa para regular, incluso el propio territorio le veda esa competencia. Ojalá hubiera una comisión equivalente, ¿no? Exacto. Digo, si hubiera esa equivalencia, dijera la Constitución en el 41, el Instituto Nacional Electoral podrá emitir las disposiciones generales administrativas necesarias para el ámbito de su competencia o para hacer operables sus fines. Desde luego que hay un campo más abierto. De hecho, se dice en la Constitución, pero no de manera tan expresa, ¿no? Si nos permite, vamos a nuestro siguiente corte y volvemos en un momento. Gracias.
A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Bueno, pues ya estamos en la recta final del programa. Como ven, la cantidad de elementos que podemos tratar respecto de este recurso de apelación 232 rebasa el tiempo del cual disponemos. Básicamente, y a manera de una breve recapitulación, lo que se dice en la sentencia se cuestiona de manera lateral la facultad de atracción porque, como ya señaló Macarita, no es la vía idónea, digamos, para poder ejercer la facultad reglamentaria, que, aclaremos, está perfectamente reconocida la facultad reglamentaria en términos generales para el Instituto Nacional Electoral, no solamente a través de la Constitución y de la propia legislación, sino también a través de los precedentes generados por este tribunal. Esa facultad ha sido múltiples ocasiones reconocida y es necesaria. Aquí la cuestión es la materia específica, que sería la cuestión que regula el artículo 134 y en la que, perdonen ustedes que lo diga de esa manera, pero el legislador fue perverso al reservar el desarrollo reglamentario de un artículo constitucional, pero sobre todo al limitar la posibilidad de que se genere un marco administrativo, normativo administrativo, que dé cierta certeza mínima a los criterios que el propio artículo 134. Yo estoy de acuerdo con la resolución de Sala Superior en cuanto le dice a la autoridad responsable no puedes atraer facultades reglamentarias de órganos como los OPLES. O sea, tú tienes tu facultad reglamentaria y los otros tienen su facultad reglamentaria. No puedes por atracción, ¿verdad?, arrogarte facultades para emitir lineamientos o disposiciones de carácter general en ese halo de reglamentación. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos, entiendo yo, en facultades concurrentes o coincidentes y entonces cualquiera de los dos puede hacerlo y tan es libre uno u otro como es el caso. Aquí lo interesante es que la materia misma de regulación es la que tiene la reserva de ley. Entonces, yo considero que sí era importante abordar y dejar bien claro hasta dónde están los límites y alcances de la facultad de atracción, que no era aplicable en este caso, meterse a la facultad reglamentaria, reconocer esa facultad reglamentaria y por razón de la materia establecer la reserva correspondiente, pero el análisis porque abordaba inclusive, y así lo hicieron ver los inconformes, hasta la afectación de derechos fundamentales. Y cuando se trate de afectación de derechos fundamentales, ahí no puede decir la institución, pues, ¿qué crees? ¿Hay reserva de ley? Pues no, se trata de facultades de derechos fundamentales y la propia institución, el tribunal, en caso de invalidar alguna disposición, tiene que establecer la porción normativa de esos lineamientos que afectan o no derechos fundamentales, la potencialización de esos derechos fundamentales, si es que es el caso. En fin, yo veo que con independencia de esta buena actitud, llamémosle así, de visibilizar lo que subyace en el problema, que es la omisión legislativa, que quiero poner al margen de que del 2014 a la fecha hubo iniciativas en el Congreso en donde trataron efectivamente de posicionar un asunto eminentemente político que no llegó a cuajar en las negociaciones políticas. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre, o sea, los intereses particulares, privados, se anteponen, finalmente los legisladores van posponiendo cosas que no convienen a la negociación política exclusivamente, cuando lo mismo pasó con el derecho de réplica, es decir, reglamentar el artículo 6º constitucional era fundamental para el funcionamiento de la democracia. Y tardaron 11 años, yo espero que en este caso no sea así, por favor, señores legisladores, pónganse de acuerdo, aunque sea en lo mínimo, ya después vendrá la negociación política, pero necesitamos tener un marco jurídico sólido para que precisamente estas cuestiones el tribunal no se vea obligado a resolver conforme a lo que tiene
y al final de cuentas la prensa no se le tira la yugular con cierta razón, porque al final de cuentas no estamos resolviendo el problema de la injerencia de los funcionarios en las campañas, ¿no? Aquí hay un punto también importante, y es por una lógica en la técnica de la sentencia. Incluso se señala con términos puntuales de por qué pasaba la facultad de atracción a segundo término respecto del problema principal de la reserva de ley, porque se estimaba que si nosotros decíamos que carecía, que no estaba justificada la facultad de atracción, pues de nueva cuenta tendría que volver a regresar el asunto. ¿Por qué diría el instituto? Ok, no es facultad de atracción, entonces lo puedo hacer motu propio, emitir la norma y finalmente vuelve a un mismo estado procesal. O entrar en plenitud de jurisdicción y decir esto es correcto, esto no, esto sí, esto no. Voy allá. Si no es facultad de atracción, si ha enderezado la vía de como lo bautizan los inconformes, aquí el análisis era el fondo de la facultad, no el adjetivo. Entonces, si no es facultad de atracción y es facultad reglamentaria, se le dice, ya ejercitaste tu facultad reglamentaria y ¿qué crees? Hay una reserva de ley. Así es. En ese punto es importante dimensionar también en sus términos la sentencia. No podríamos nosotros hacer un estudio de caso por caso o norma por norma, porque finalmente debemos tomar en cuenta que la finalidad que tiene la reserva de ley es que todo aspecto sustantivo que desarrolle queda a cargo del legislador. Es una política pública del legislador, no a cargo de una autoridad administrativa. No, por eso decía yo que era perversa la conducta del legislador, precisamente. Aquí el punto toral es esa parte. No podemos bajar el tema de una política pública encaminada a propaganda, informes, al lado de la autoridad administrativa, porque ello implicaría desdoblar contenidos sustantivos. ¿Qué es un contenido sustantivo? Aquel que involucra derechos fundamentales, y en ese ramo no está reservado para la autoridad administrativa, porque implicaría poner precisamente en límites restricciones que estarían al margen de la ley. Recordemos que la propia jurisprudencia interamericana ha sostenido que toda restricción a un derecho fundamental debe estar a nivel legítima, proporcional. A nivel legal, no a nivel infralegal. Entonces, de suyo implicaría que no posibilitaría al instituto llevar a cabo una actividad de esa naturaleza, porque estaría normando aspectos que, reitero, están en el campo o en la órbita del legislador. Yo, y trasladando esto muy rápidamente a la cuestión de la libertad de expresión, yo creo que deberíamos de crear un doble rasero para aquellos que están en el ámbito público y los que están en el ámbito privado respecto de estas cuestiones del discurso, porque lo que se argumentaba era violación al derecho a libertad de expresión, cuando yo creo que cuando saltas al ámbito público hay que ver las cosas con otra lupa, ¿no? Nosotros tenemos perfectamente construida esta cuestión de la libertad de expresión cuando se trata de personas públicas y de personas privadas, sin incidencia en el ámbito público, y distinguimos perfectamente que los márgenes y los niveles de protección son diferentes. ¿Podría aplicarse una cuestión así? Digo, es una idea, no espero que el legislador tome nota sobre estas cuestiones. Bueno, sí, a mí me gustaría mandarle otra todavía más, con tal vez muchos metros hacia adelante. También se está diciendo, tal vez de manera simpática en la academia, que la omisión legislativa debería tener fecha de caducidad. Claro. Sí. ¿No? Sí, si no, ¿hasta dónde va a llegar? Exactamente. O que por el simple transcurso del tiempo, si no legisla lo que le exige el constituyente permanente, entonces se apertura facultad reglamentaria. O sea, tú no legislas acá. Claro. No lo sé, y podemos llegar a un sinnúmero de propuestas. Aquí lo interesante es, no hay que perder de vista, se trata de una omisión legislativa contumaz, no desde el 2017, sino del 2014, no le vamos a poner mucho peso al Congreso, sino nada más del 2014, pero nada más y nada menos que frente a un proceso electoral que se avisora dificilísimo, y nada más y nada menos que sobre temas verdaderamente coyunturales de la gobernabilidad del país. Entonces, sí, una de las cuestiones precisamente que creo que generó más presión fue pues, que ya estamos en puertas, de hecho ya estamos prácticamente en proceso electoral. Es una cuestión muy, muy difícil. Aquí, y ya a manera de finalizar nuestro programa, porque desafortunadamente nos ha comido el tiempo, les recuerdo, se trata del recurso de apelación 232 de este año, que está disponible en la página del tribunal. Quienes están interesados en ir un poco más allá de lo que al final de cuentas la prensa ha informado, pues les invito a que se acerquen. Hay mucha información además. El instituto también puso a disposición pública la propia demanda también.
Entonces, bueno, pues pueden al final de cuentas indagar sobre esto en profundidad. La cuestión más importante son los efectos, ¿no? Esto pues ya de momento lo que hace es detener la cuestión de la posible reglamentación respecto de las cuestiones que recoge el artículo 134 constitucional, pero yo creo que en la práctica va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Porque igual que el instituto, como bien decías tú al principio, fundamenta cada uno de los pasos, digamos, a seguir para poder emitir esta serie de reglamentaciones respecto de la posible intervención de funcionarios públicos, pues yo lo que digo, el instituto puede seguir aplicando esos criterios, porque incluso ellos fundamentan cada uno de las propuestas, digamos, de su reglamento. Yo digo al instituto, apliquen eso, ya se verá finalmente con las impugnaciones de manera individual en cada caso cómo se resuelve. Es una complicación del panorama de impartición de justicia. A un principio que es, aquí los sujetos regulados, que son los partidos políticos, basados en su propio dolo de no regular un precepto constitucional, lo utilizan a su favor con la ausencia de norma para generar un conflicto con las autoridades, de un desgaste de ambas instituciones en muchos infiernitos de tantos cuantos quieran. Y entonces, toda esa guerra de quejas, ¿verdad? Afortunadamente ya está la facultad tanto del instituto como de la Sala Superior Siempre del Estado, de imponer sanciones en casos de frivolidad en la impugnación. Sí. Qué bueno que lo está, porque a mí me tocó en una época en donde había las quejas espejo. Tú me impugnas, yo te voy a impugnar. Y yo no sé dónde voy a sacar, pero le busco. Pero le busco. Entonces, sí, aquí, ¿cuál es el efecto de esta resolución? Efectivamente, reconocer que hay una reserva de ley de un precepto constitucional, establecer, mandarle el mensaje al instituto, me hubiera gustado que se dijera, de que la facultad de atracción tiene sus límites, o sea, aquella vez que hiciste el lineamiento sí fue facultad, ¿no? Pero por ejecución de un mandato del tribunal. En este caso no es facultad de atracción. Pero deja abierto, una cuestión de forma y el tribunal podía haber entrado en plenitud. Y deja abierto caso por caso. Imagínense el proceso electoral 2018 que se avisora con elección presidencial de todo el Congreso, de los congresos locales, de gobernadores, de ayuntamientos, y agrégale todos los que ahora nos vamos a ir caso por caso. Aquí lo interesante es que el mensaje al Instituto Nacional Electoral es: aprovecha esos casos para ahora sí generar criterios con un efecto de regulatorio, llamémosle así. Aprovecha esos casos, inclusive no nada más los que te lleguen a ti a nivel federal, sino lo de los soples. Ahí sí, claro, atráelo y genera criterios, pero no vinculados a una facultad de reserva de ley, ¿no? Aquí creo que desafortunadamente, digo, el tiempo se nos acaba, perdón, Isaías. Yo lo único que tengo que hacer es reconocer realmente el trabajo de ustedes, los secretarios y por supuesto a los magistrados al frente de cada uno de los equipos, y desearles muchísima suerte en el proceso electoral. La van a necesitar porque realmente se viene un proceso muy complicado. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles su amabilísima compañía. Insisto, les invito a que conozcan el recurso de apelación 232 de este año, 2017, a través de una visita a nuestra página. Encontrarán seguramente muchas cuestiones relativas a este asunto. Y no se preocupen, no están acabando ni con la facultad reglamentaria del IFE, ni tampoco vamos a concebir la idea de que se abren las puertas para la promoción personalidad de manera descarada, si lo quieren decir así, ¿no? Pues muchísimas gracias y los invitamos a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Hasta pronto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México.